Some people find it difficult to get the meditation practice going for at home. They live with other people. Algunas personas encuentran difícil en mantener la práctica de meditación en casa porque viven con otras personas. And does anyone have a situation, if you care to say, just where somebody in your house is not comfortable with you meditating? Y hay alguien aquí que se encuentre en esa situación en la que alguien en su casa no se sienta cómodo con que tú medites. And maybe they make jokes about it. Oh, you meditating? O quizás se ría de ti, no, estás meditando. Or they judge like that. O te juzgan. Or they disturb the meditation. O te molestan durante la meditación. Does anybody have a situation ¿Alguien difficult? tiene aquí esa It's situación difficult, difícil? right? Okay. So, when I would visit my parents, Cuando yo solo visitaba a mis padres, I lived in California. yo vivía en California, My parents lived in Philadelphia, y mis padres en Filadelfia. other side of the country. El otro lado, justo a And twice a year I would fly and visit. Y 2 veces al año suelo volar y visitarlos. I wanted to meditate, Yo quiero meditar, keep the practice going anywhere. mantener mi práctica donde sea. So I travel a lot, Entonces he viajado mucho and I always have my practice. y siempre mantengo la práctica. I'm always home there, wherever I am. No importa dónde esté, esa siempre es mi hogar. You can create that in your life. Y tú también puedes crear eso en tu vida. And I would be meditating in my room at my parents' house. Y entonces yo me meto a meditar en mi habitación, en la casa de mis padres. And the door to the room it's not a normal door that just shuts. It's easy to just open it. Right? Entonces la puerta de la habitación no se cierra de una forma normal, es muy fácil abrirla. It has no lock or anything. No tiene cerradura ni nada. So my mother wasn't really comfortable with my meditating. She didn't understand it. Entonces mi madre no se sentía cómoda con que yo meditara, no So entendía. I would visit, Entonces yo solía visitarlo and in the morning I'd be quiet in my room. y por la mañana yo estaba en silencio en mi habitación. She didn't know what was happening, but she just opened the door. Ella no sabía lo que estaba pasando, pero simplemente abría la puerta. She'd see me sitting with my back to her at a little table, Entonces me veía que yo estaba de espaldas a ella en una mesa pequeñita delante. she knew sort of what I was doing, right? Y entonces ella de alguna forma sabía más o menos qué estaba haciendo yo. But she would say, "What are you doing?" Pero me decía, ¿qué estás haciendo? So I would either ignore her till she'd shut the door, Entonces bien, yo la ignoraba hasta que cerraba la puerta de nuevo, just to get her used to this is my quiet time, para acostumbrarla a que este es mi momento de silencio. or I would say, you know, I'll be down in 20 minutes. O yo le decía, en 20 minutos bajo. So then she'd try to interrupt and then she'd leave it. Okay. Entonces ella intentaba interrumpirme y después se Because then I would stop talking. porque yo dejaba de hablar. Okay. So she would notice that if I got my meditation done in the Y ella morning, notaba que si yo hacía mi meditación por la mañana, I was a little happier. yo that estaba day. más contenta luego. If I didn't, Y si no, and it kept getting interrupted, y me seguía interrumpiendo, I wasn't so happy. no me sentía tan bien, no era tan feliz. So she kind of learned to support that it was a good thing. Entonces ella aprendió a apoyarme, al ver que eso era algo bueno. And then a couple years later, Y un par de años después, my father was outside the door was closed mi padre estaba fuera, la puerta estaba cerrada, estaba por fuera mi padre. in the morning, and I was meditating, Por la mañana yo estaba meditando, trying to meditate, intentando meditar, and I hear my father's voice calling me outside the door. y oí que mi padre me llamaba, la voz de mi padre llamándome desde fuera. And then I hear my mother, Y oí a mi madre, bless her heart, right? ¿eh? She says to him, you don't know she's meditating. Y entonces oía a mi madre, Dios la bendiga, diciendo, no la interrumpas, está meditando. Protecting the space for me. Estaba protegiendo el espacio para mí. So I think slowly, without making a big announcement to like, I'm going to have a meditation practice now, you get out, without saying that, Poco a poco, sin hacer un gran anuncio de que voy a meditar, ¿no? Si tenés que entrar en esa forma tan manifiesta, we make it natural. lo hacemos de forma natural. It's like we brush our teeth in the morning. Es como que nos lavamos los dientes por la mañana. I was very impressed with the oral hygiene, everyone after lunch in the bathroom. Entonces me queda muy impresionada con la higiene oral que tenéis después de comer, todo el mundo en el cuarto de baño limpiándose. But in the morning we brushed our teeth for our hygiene.
Pero por la mañana nos lavamos los dientes por motivos de higiene. It's supposed to be a good thing for us to do. Se supone que es algo bueno que lo hagamos. Nobody disturbs you in the bathroom when you're brushing your teeth. They don't try to speak to you. Y nadie te interrumpe, nadie te molesta cuando tú te estás limpiando los dientes en el cuarto de baño, no te interrumpen. Well, sometimes they do. A veces sí, a veces sí. I used to think, I don't know how it is here at the dentist, when you go to the dentist. No sé aquí cómo es cuando vas al dentista, But it's amazing. You go to the dentist, and then they have your mouth all loaded up with, oh, you can't, and then they ask you some really difficult question. You know, it's always like, what? Like, now you want to know how to meditate? Like, I can't, you know. So, but normally you're in the bathroom, people leave you because they know it's important that you do that. entonces no sé aquí cómo es cuando vas al dentista, pero vamos, te ponen así con la boca abierta, te la llenan de cosas y en ese momento te empiezan a hacer preguntas difíciles, con lo cual tú no puedes responder. Ahora cuando quieres aprender a meditar, entonces es lo mismo, ¿no? Cuando tú vas a meditar, pues es lo mismo, ¿no? So, I think slowly people will learn a little bit if you just explain the importance, that it's important in your life, and they see you're happier, more balanced when you do. Entonces yo creo que poco a poco la gente se va dando cuenta de que eso es importante para ti, que tú eres más feliz cuando lo haces y poco a poco pues irán dándote tu apoyo. So again, practical basis for our practice. De nuevo es una base práctica para la práctica de meditación. We're not better than anybody because we try to do meditation. No somos mejores que los demás porque intentamos hacer meditación. I'm not more ethical than you. You know, we don't have a pride about it. No soy más ética que vosotros, no me siento orgullosa por ello. We just slowly make a natural space in our life, if we can. Si podemos, vamos creando un espacio natural en nuestra vida. Okay, so now we're back. Everybody's here. Ya estamos todos aquí. So, perfect time to reestablish our motivation. Y es un momento perfecto para restablecer nuestra motivación. And I'm sorry if I'm not looking over there right now, just till the sun changes then, because I got the sun. Siento no mirar en aquella dirección, pero es que hasta que no se baje el sol porque me está dando de frente. So, it's a great time to check our mind. Y es un buen momento, un momento excelente para analizar nuestra mente. We had lunch. Hemos Okay. almorzado After lunch, after you eat, it's not a good time to meditate. y después de comer no es un Seriously. buen momento para meditar. Be practical. Ser You know. prácticos. You have a large dinner. People eat quite late in Europe. Entonces, si tenéis una cena muy copiosa, la gente suele cenar muy tarde en Europa, Best to get your meditation done before you eat dinner. es mejor que hagas la meditación antes de cenar. If you have a big dinner in the evening, Si tienes una cena muy copiosa por la noche, an evening meal, it's not comfortable to meditate after that. no es cómodo Right. meditar después de eso. Maybe some simple practice you do. Quizás puedas hacer una Okay. práctica más sencilla. Be practical. Ser prácticos. Okay, so this is just a good time right now to check. Entonces es un buen momento ahora mismo, comprobar, Again, make sure my mind is going in the right direction. para asegurarme de que mi mente va en la dirección So adecuada. just take a moment and reestablish that motivation. Entonces tomaos un momento y restablecer esa motivación. That we want to move along this path to become highly realized. Queremos caminar, recorrer este camino para obtener grandes logros. Why? ¿Por qué? To be of the most benefit to all living beings. Para ser del máximo beneficio para todos los seres vivos. If you like that motivation, Si te gusta esa motivación, or place your mind in a space most positive. puedes colocar entonces tu mente en un espacio más positivo. Okay. Are there any questions right now? ¿Hay alguna pregunta? Anything come up at lunch discussion or any reflection at lunchtime? ¿Algo que haya surgido durante el almuerzo? ¿Alguna reflexión? What about the 8 worldly dharmas? How did that go? ¿Cómo fue lo de los 8 dharmas mundanos? We weren't really discussing that at our table, were we? En nuestra mesa no estuvimos discutiéndolo, ¿verdad? We were, After she is. oh good. We were talking about Laudo because a couple people here have been to Laudo. You can ask Fernando and Maria. No, Maria. and Maria. They've been to Laudo. You can ask them what it's like. Not on the pilgrimage with me, unfortunately, but they did know they had a wonderful trip
and if you want information on what it's like there, they can tell you a little bit. Entonces no hablamos de eso, sino que hablamos del laudo, que un par de personas aquí, María y Fernando, han estado allí, no en el peregrinaje que yo he llevado, en el que ella ha llevado, desafortunadamente, pero sí han estado allí, entonces es una experiencia muy, muy interesante, podéis preguntarles. We were talking about the 8 worldly dharmas. Estuvimos hablando de los 8 dharmas mundanos. Which is the worst one? ¿Cuál es el peor? They're all pretty bad, but which is the one that really consumes your mind? Todos son negativos, pero ¿cuál es el que consume más tu mente? What do you think? ¿Qué pensáis? La reputación. El peor, el que más te cuesta. The worst, she's asking the worst or the most difficult for you? The most difficult in the world, the same. So she says reputation, having a bad reputation, or having a good reputation? Bad reputation. Ella dice tener una mala reputación. What else do you think? ¿Qué más pensáis? Dice que igual. Que, Lo mismo. ¿Qué pensáis? En mi caso, tener buena reputación es lo que más me ocupa. Good reputation. Good reputation. Why good reputation, would you say? Porque busco reconocimiento. Entonces, si los demás piensan que soy excelente, pues parece que necesito que los demás lo piensen de mí para pensarlo yo. It seems that she needs that the other people think she's good, she's nice, in order for her to think the same, to feel that she's nice somehow. Okay. So it boosts up the esteem. Que eso te eleva la autoestima, ¿no? It seems like if your esteem, your self-worth, if you're not feeling good about yourself and it gets boosted with some good reputation, on some level it could be helpful to give the mind some balance like that, if you never feel that way. Entonces, si tú sientes que tienes baja autoestima y se te sube de esa manera, bueno, pues quizá para conseguir cierto equilibrio puede ser un método adecuado. But that's interesting, yeah, that's interesting. What else do you think? ¿Qué más pensáis? When is it bad for you? Yes, please, sí. A mí se me ocurre otra cosa, o sea, no es que elija uno, pero que me surge un conflicto porque pienso que en realidad son necesarios para la supervivencia, los 8. O sea, es que no lo veo tan negativo, pero es como decir, tengo apego y desapego por la comida. Pues necesito comer y me puede inquietar no tener comida en casa, ¿no? O sea, que quizá me falta formación para decir lo que estoy diciendo, pero que me ha surgido este tema, que igual no es negativo, sino que es necesario para la supervivencia, solo que no debes dejarte arrastrar, ¿no? Por ese es el punto. He says that somehow he thinks that he says that he doesn't have a lot of teachings before, so but he thinks that they are not intrinsically negative because they are needed for survival. Not to be carried out by them, but certain level of being attached to food. You need food to survive, so he doesn't consider them so negative as you are. Okay. saying. Okay. Thank you. Yeah. Yes. Anything else? Why do you think bad reputation is difficult? ¿Por qué piensa que la mala reputación es difícil? I find myself, me veo a mí misma muchas veces pensando después de una situación, me ha dicho y tenía que haberle dicho, o piensa de mí y yo quiero que piense diferente. She finds herself, after a situation with someone, she finds herself telling herself, oh, I should have said this or that, or perhaps that person would think of me this or that. A bit worried about the I situation. find myself thinking a lot sometimes. Because Oh yes, Sí, with bad reputation, con la mala reputación, sí. right? Now, who forgot the exercise? ¿Quién se ha olvidado How del many people ejercicio? forgot? ¿Cuántas personas se han olvidado del ejercicio? Good. We forget. Okay, so we forget. Thank you for raising your hand, for being honest, right? Because it's probably many people in here, but because I don't want to talk about, you know, okay. But we forget. It's normal, okay? In the morning, tomorrow morning, many of you will forget the little meditations we did. If you weren't here this morning, and I want to say, where were you? Okay, no. If you weren't here this morning, ask somebody, what are the little exercises in the morning we can do, okay? Entonces, quizá también mañana nos olvidemos del ejercicio que tenemos que hacer por la mañana. Si alguien no estaba aquí por la mañana, no estaba aquí esta mañana, que de broma ha dicho, ¿dónde estaba entonces?
Si alguien no está aquí, le puede preguntar a otras personas cuáles son esos ejercicios que tenemos que hacer mañana por la mañana al despertarnos. Okay, no problem, but leave yourself reminders then, because in the beginning we're not used to working with the mind. Entonces podéis dejar de alguna forma un recordatorio porque no estamos acostumbrados a trabajar con la mente. So what I'm most interested in is you being able to transform negative experiences in your mind for yourself into something positive so that you're happier. Porque a mí lo que me preocupa, lo que me interesa realmente es que seáis capaces de transformar experiencias negativas en vuestra mente en algo positivo, de manera que seáis más felices. You don't need to be a Buddhist nun to do that or a Buddhist to do that. No es preciso que seas budista, ni siquiera tampoco una monja budista para hacer eso. I'm not really interested in people being Buddhist, I'm interested in people being happy, No me interesa que la gente sea budista, sino que la gente sea feliz, more peaceful, más apacible, more harmonious on the planet. que sean más armoniosos en el planeta. So you have to get clear in your life, what are the things that prevent you from practicing, Entonces tienes que tener claro en tu vida qué son las cosas que evitan que practiques. whether it's simply, I'm not interested, Ya sea que no estás interesada, I'm lazy, soy perezoso, I forgot, me he olvidado, I've got too many other distractions tengo otras muchas distracciones, that are higher priority. hay otras Okay. prioridades más altas. To figure out what do I need to do to try to work with my mind more, Para descubrir qué es lo que tengo que hacer entonces para trabajar más sobre mi mente. because you'll be happier. Porque así Okay. serás más feliz. So when we forget, it's normal. Entonces cuando nos olvidemos, porque eso es I know normal, people that leave notes around their flat, sé de personas que dejan notitas en su casa, en su piso, around their home, en su Okay. hogar. on the bathroom mirror, Por ejemplo, en el espejo del cuarto de baño, next to the bed, cerca de la cama, right, on the dashboard of their car, o en el salpicadero del coche, on the refrigerator. o en la nevera. Refrigerators, you can have a whole Dharma teaching on the refrigerator. En la nevera puedes tener toda la enseñanza de Dharma. Why not? Because think of what comes in. ¿Por qué no pensar en lo que entra en vosotros? We've got some gross level things coming in, then more subtle and more subtle. Tenemos a nivel burdo cosas que entran en nosotros y después a niveles más sutiles, más cada vez más And sutiles. whatever note, you put it into your own reminder, whatever speaks to you. Entonces puedes dejar tu propio recordatorio, aquello que sea algo que te hable a ti. Some people I know, next to the bed, they have motivation, somebody put. Entonces conozco personas que, por ejemplo, que se dejan cerca de la cama su motivación. People told me, that, you know. Me lo han contado. Somebody on their bathroom mirror, they have love. En su espejo del cuarto baño tienen escrito amor. Somehow that reminds them. En cierta forma hay algo para recordárselo. Someone I know in their car, they have death written in their car. Y en su coche alguien que conozco ha puesto muerte. And it sounds strong, Y quizás suene fuerte, but he said, no, it helps me drive more compassionately. pero esa persona me dijo, no, a mí me ayuda a conducir de forma más compasiva. That works for him. Y para él eso So funciona. you get clear what works for you. Everybody's different. Entonces cada uno de It's vosotros different. tiene que descubrir qué es lo que nos funciona a vosotros. Cada persona es diferente. So you leave yourself some reminder. Use your phone. Set the alarm on your phone. Motivation, right? Y podéis utilizar vuestros propios recordatorios, por ejemplo, podéis poner una alarma en el móvil que sea motivación. I know some people on their phone, every hour or two, they have a little alarm. Y hay personas que conozco que en su móvil tienen puesto una alarma cada hora o cada 2 horas o lo que sea, Like a mindfulness bell. como una campana de atención consciente. So the great Vietnamese master, Thich Nhat Hanh, Y el gran maestro vietnamita Thich Nhat Hanh, his communities have a mindfulness bell every hour. sus comunidades tienen una campana para entrar en atención consciente cada hora. So if it's a retreat center or a place like this, Entonces, si es un centro de retiros o un centro como este, people working there or living there, hay personas que trabajan ahí o que viven ahí, every hour there's a gong, there's this bell cada hora suena ese gong, esa campana. that everybody can hear. Todo el mundo puede oírla. And whatever they're doing, Y no importa lo que estén haciendo, they stop, se detienen for a moment they watch their mind. y durante un momento observan su mente. You're in the middle talking to somebody, Tú estás en medio de una conversación con alguien, stop. paras. So it's interesting to get used to, oh, how's my mind right now? Entonces es interesante acostumbrarse a eso, a cómo es mi mente ahora mismo, Where's my motivation? cuál es mi motivación. I'm having a conversation with them, but I'm just really focused on telling them the story about the movie I just saw. Y entonces estás hablando con alguien y lo que te interesa en ese momento, tu motivación es contarle la película que has visto.
I didn't really check if they were interested, but I need to tell them. No he comprobado si a esa persona le interesa lo que estoy contando. Simplemente es que a mí, yo tengo que contárselo, es mi interés. So is that so beneficial? ¿Y es eso tan beneficioso? So we slowly make these little adjustments. Entonces, poco a poco vamos haciendo estos pequeños ajustes. So, and then back to the 8 worldly dharmas. Y de vuelta a los 8 dharmas mundanos. So, thank you, I want to thank you for your comments. If you're newer to the dharma and there's new information, that's a lot to digest it all. Entonces, gracias por tu comentario. Si eres nuevo en el dharma, bueno, pues hay mucha información que tienes que digerir. And I know we're at different levels here. Y sé que aquí hay personas de distintos niveles. So I'm trying to give things at different levels. Entonces estoy intentando dar las cosas a diferentes niveles. But if you're newer, do check out a little bit of these situations, the 8 worldly dharmas, a little bit more deeply. Pero si eres nuevo, puedes analizar estas situaciones de los 8 dharmas mundanos con más profundidad. Because there is a level that we need, for instance, food to survive, absolutely. Totalmente de acuerdo, hay un nivel en el que necesitamos comida para sobrevivir. But when I mention gain, like if you're trying to get food, gain, what I, receive. Pero cuando mencioné lo de ganancia, cuando tú intentas conseguir comida, It's not focused on food for just sustenance. no estás enfocado en la comida como sostenimiento de la vida. It's more focused on like, I want that, I want that, I want that. How come he got that? How come she got, I wanted that. Oh, I didn't get that? Like you see how that manipulates. It's a slight difference like that. Es ligeramente distinto, es, yo quiero esto, no, quiero esto otro. O cómo es que este tiene esto y yo no, o este otro tiene esto otro. Ver cómo eso nos manipula. It's the same, you could look at pain and pleasure. Look at the extent of what people go through to feel good on the planet. Y es lo mismo con el placer y el dolor, ¿no? Mirad hasta qué grado llega la gente en este planeta para sentirse bien. With very little regard for others. Sin tener en cuenta en absoluto a los demás. And then also, pain is really severe. Pain is a very intense experience. Y también es muy grave el dolor, es algo muy severo, porque es una experiencia terrible. And I know some people, as I'm sure you do, in chronic pain for years. Y conozco personas, lo mismo que vosotros seguramente también, que llevan con dolores crónicos muchos años. Very bad pain, deep, that changes their personality. Y un dolor tan profundo que cambia su personalidad. Okay? But it doesn't seem as, and so what we do is we try to move away from pain. Entonces lo que intentamos hacer es evitar ese dolor, alejarnos de él. Some people become drug addicts because of their pain, unfortunately. Y desafortunadamente hay personas que se vuelven drogadictos debido a su dolor. We're having a very challenging time in the United States now due to that. Y ahora mismo en los Estados Unidos hay un momento muy duro debido a esto. Okay. But the thing is, you try to deal with it as best as you can. Pero el tema es que tú intentas tratar eso de la forma mejor posible. People work with a combination of methods between pain, medication, Y la gente trabaja con distintos métodos, dolor, medicación. that's monitored, by a medical person. Entonces esas personas se les da un tratamiento médico que está supervisado por los médicos. A lot of people I know use meditation Otras personas trabajan también, que conozco yo, con la meditación and other alternative therapies. y otras terapias alternativas. And if they're Buddhist, I find often they're working with, well, this is part of my karma now, I'm purifying something. Y si las personas budistas pueden adoptar esa postura de decir, bueno, este dolor que estoy sintiendo es porque estoy purificando un karma. So that can be a more realistic approach to deal with the extreme of pain. Y eso puede ser un método más realista de tratar con un dolor que sea extremo. But often we don't work with it that way. Pero a menudo no tratamos el dolor de esa forma. I know in the United States, people really do not like discomfort on any level. En los Estados Unidos a la gente no le gusta la incomodidad en absoluto, en ningún nivel. And the things they go through to avoid any type of discomfort, it just starts to take over your mind. Y las cosas que la gente hace para evitar esa incomodidad realmente son cosas que llegan a dominar la mente. And sometimes you can see this I look at how technology is developed, the new phone that they create. Por ejemplo, la forma en la que desarrolla la tecnología, cómo se desarrolla un nuevo teléfono. And then you have your phone, and then your phone is broken.
Y entonces tú tienes tu teléfono y ahora se te rompe, You lose your phone. o lo pierdes, Phone is stolen. o te lo roban. And the distress people are in. Entonces, la ansiedad o el dolor que tiene la gente ante eso. Yelling at people, not like totally, so it combines a little bit pain with loss. Y la gente se pone fatal, empiezan a gritarle a los demás, etc. Y eso combina las dos cosas, ¿no? Combina lo que es el dolor y la pérdida, recordad. So you explore a little bit like that of when your mind gets really manipulated and out of balance. Entonces podéis explorar eso, ¿no? Cómo vuestra mente es manipulada y sale de su equilibrio, de su espacio, de su lugar de equilibrio. So that we can try to deal with these conditions of the mind at times, of the unpurified mind. Entonces podemos intentar tratar con estas condiciones, digamos, que son de una mente que no está purificada, With a bit more balanced perspective. con una perspectiva más equilibrada. So, but what happens is, I've noticed myself when I've been in extreme pain, Entonces lo que sucede, yo me he visto a mí misma cuando estoy en un dolor extremo, nothing is worse than having bad reputation. pero no hay nada peor que tener mala reputación. So please check your mind. Good reputation, bad reputation is a bit stronger than the praise and blame. Y comprobad vuestra mente. La buena o mala reputación es algo más fuerte que lo de la alabanza y la crítica. But the mind, when somebody, whether it's true or not, is saying some negative thing about you, Y ya sea verdad o no, es cómo está la mente cuando alguien dice algo malo de ti. a rumor gets started that attacks your integrity. Y se extiende, por ejemplo, un rumor que afecta a tu integridad. These people think you did something, whether you did it or not. Estas personas piensan que tú has hecho algo, ya sea que lo hayas hecho o no. How does that sit in your mind, ¿Cómo queda eso en tu mente? right? It can be very, very disturbing for the mind. Puede ser algo muy perturbador para la mente. So again, what do? We end up, if you're dealing with those four extremes, you're no better than an animal. Entonces, si tú estás atrapado en esos cuatro extremos, no eres mejor que un animal. Right? Chasing after one thing, avoiding another thing. Buscando una cosa, evitando otra, Mind is never peaceful. y la mente nunca está en paz. So somebody attacks you verbally, they say something, Por ejemplo, si alguien te ataca verbalmente, te dice algo, you hear it directly or indirectly. lo oyes, ya sea directa o indirectamente. There's other people around that heard it. Hay otras personas alrededor que lo oyen también. Okay? If you've got some balanced mind or balanced esteem, self-esteem, Si tú tienes una mente equilibrada o una autoestima equilibrada, you can first check, do I do that? lo primero que puedes hacer es comprobarlo o analizarlo. ¿Yo hago eso? Have I done anything like that? ¿He hecho yo algo así? Okay. If you notice that you have a tendency to do that, that could be valuable feedback. Y si tú ves que tienes la tendencia de hacer algo así, pues esa puede ser una información muy valiosa para ti. Maybe not given in the right way, but still, I can use that. Quizás sea una información que no te la están dando de la mejor forma, pero aún así puedes utilizarla. I can use that to change my mind into something better. Puedo utilizarla para transformar mi mente en algo mejor. If it's something I'm really pretty sure, no, I never did that. Y si es algo que tú estás relativamente segura de que nunca lo has hecho, que tú no haces eso, Can we learn to let it go? podemos aprender a soltarlo. I'm okay. Yo estoy bien. I'm doing everything I'm supposed to be doing. Yo estoy haciendo todo lo que se supone que tendría que hacer. I lead a pretty ethical life. Llevo una vida muy ética. They're accusing me of something I didn't do, Me han acusado de algo que yo no he hecho, and all these people think I did it. y toda esta gente piensa que yo sí lo he hecho. That's a result of negative karma. Ese es el resultado del karma That's negativo. what Buddhism would say. Eso es lo que diría el budismo. And that means that in the past, in my mind, not outside of me, in my mind, I'm an inner being. Entonces, eso significa que en el pasado, en mi mente, porque yo soy un ser interior, I created some negative conduct yo he creado una conducta negativa, with my body, speech, or mind. con mi cuerpo, palabra o mente. And that left a negative imprint in my consciousness. Y eso dejó una impresión negativa en mi conciencia. And now it's coming to fruition, it's ripening. Y ahora está madurando, está ya dando su fruto. And the way negative imprints ripen is they ripen in suffering for you.
Y la forma en la que maduran esas impresiones negativas es que en forma de dolor para ti, de sufrimiento. Positive imprints will ripen in happiness for you. Y las impresiones positivas madurarán como felicidad para ti. So if we notice this bad reputation surfacing, Y si notas que está viniendo a la superficie, está aflorando esa reputación negativa sobre ti, I can notice initially, this is really uncomfortable. puedo notar inicialmente que eso es algo incómodo de verdad. Well, that's life on the planet with samsara. Así es la vida en este planeta, en samsara. I checked. I'm not aware of doing anything like that. Yo lo compruebo, no soy consciente de hacer nada similar. This is really negative karma ripening. Entonces esto es un karma negativo que está madurando. So let me just make sure from here on out I try to do as best as I can, and that's all. Y lo que voy a hacer es que de ahora en adelante voy a hacer lo mejor posible, eso es todo lo que puedo hacer. So that I'm a little bit less whacked around by it, kind of beat up by it, we say. Entonces es una forma en la que yo voy a evitar estar, digamos, como llevada de un extremo a otro, de estos cuatro extremos. And you do your best. So sometimes our cultures have a lot of guilt, right? Y nosotros hacemos lo que podamos, lo mejor posible. En nuestra cultura, por ejemplo, hay mucha culpabilidad. And we maybe have been raised that way, Y quizá hemos sido educados de esa forma, with influences around us, con la influencia que hay a nuestro alrededor. because those influences were raised that way, Porque esas personas que han influido en nosotros también fueron educadas de esa manera. because those influences were raised that way. Porque esas personas también han sido educadas así. Just a karmic setup. Es simplemente un escenario kármico. So Rinpoche mentions sometimes about guilt. There's no benefit with a guilty mind. Y Rinpoché a veces menciona, hablando sobre la culpa, que la mente que se siente culpable no es beneficiosa en absoluto. The mind is negatively ruminating, turning. La mente está rumiando negativamente, está dando vueltas en la negatividad, Without any particular positive remedy. sin ningún remedio posible que sea positivo. So it's one thing to look at what negative thing is circling, Entonces, bueno, mirar qué es eso negativo que cada vez le estamos dando vueltas and more trying to quiet that mind, y a intentar hacer todo posible por acallar esa mente. to train that mind to stop the thinking. Adiestrar esa mente para que cese ese pensamiento. I mean, sometimes I've had to say to myself internally, stop thinking. A veces me tengo que decir a mí misma internamente, deja de pensar. Turn the thoughts to something more positive. Y vuelve tus pensamientos hacia algo más positivo. Okay. Very directly turn the thoughts. Very clearly. I'm going to think about something positive. Y lo hacemos de una forma muy directa, muy clara. Voy a pensar en algo que sea positivo. Have an image that represents something really positive to you. Por ejemplo, tener una imagen de algo que sea muy positivo, que se presente algo muy positivo para ti. Put that in your mind. Focus on that for a moment. Te la pones en tu mente y te enfocas en ella durante unos momentos. So we have to keep implementing some exercises to change out of those patterns. Entonces tenemos que intentar implementar una y otra vez ese tipo de ejercicio hasta que dejen en tu mente ese patrón. The patterns just keep us in prison, basically. Porque los patrones simplemente nos mantienen en la cárcel. Entonces cambiar ese patrón. I was very interested coming to Tibetan Buddhism because I learned that in the Tibetan language, they don't have a word for guilt. Y me interesó mucho cuando empecé a conocer el budismo tibetano, es que en el idioma tibetano no tienen una palabra para culpa. Can you imagine? ¿Podéis imaginar eso? Right? I was like, sign me up. That sounds great. Apuntarme a eso. Right? No word for guilt. No hay una palabra para culpa. So what happens is, it's not that Tibetans don't feel bad when they do something wrong, Y lo que sucede no es que los tibetanos no se sientan mal cuando hacen algo equivocado, algo mal. but they have an understanding of karma, Pero como tienen una comprensión del karma, and they have a culture where the overthinking of it doesn't solve anything. y en su cultura el darle vueltas a ese tema saben que eso no resuelve nada. So they more quickly let it go. Entonces lo sueltan más rápidamente. Lo dejan. They generally, as a people, are quite cheerful. Y como pueblo, es un pueblo muy contento, muy feliz. And they're often very focused on positive thinking, Y suelen estar muy enfocados en un pensamiento positivo. keeping things positive, Mantienen las cosas positivas. and not stirring up the negative, Y no le dan vuelta a lo negativo. and certainly not stirring it up to make somebody feel bad.
Y tampoco lo que hacen es para hacerlo para que alguien se sienta mal. But our cultures are a little different, right? Pero nuestra cultura es algo diferente, ¿verdad? She's like, you're right about that. Estoy Okay. diciendo, sí, sí, llevas razón. So I got this message one. I mean, I could see about without the guilt. Like I would see it operating when I was around Tibetans. Entonces, cuando estoy rodeado de tibetanos, yo puedo ver cómo funciona el tema de la culpa. But a lot of it for us, when we are influenced with a lot of guilt and a lot of that emotional manipulation, Pero para nosotros, cuando estamos influidos por esa culpa y por la manipulación emocional, and I'm not blaming anyone, y no estoy Okay. echándole la culpa a it's just nadie, kind of a cultural thing. es algo que hacemos de forma cultural. So when we are raised that way, Cuando it shatters your healthy self-esteem. Entonces, cuando somos educados de esa manera, eso destruye nuestra autoestima. You may never really feel good enough. Quizá nunca te sientas que eres suficientemente buena. I mean, even on a personal level, I have to say, it gets a little tricky, regarding the Catholic religion, because Spain is a Catholic country. Entonces, bueno, esto quizás sea un poquito complejo, pero, por ejemplo, en relación con la cultura, con la religión católica, España es un país católico, de cultura católica, And there's a lot of Catholics where I live. y donde yo vivo hay muchos católicos. Very strong Catholic church where I live. Hay una iglesia católica muy potente donde yo And vivo. any of those, all, Christian religion, Jewish religion, Islam, this idea, especially I think of Judeo-Christian religions, the one I was raised in, Entonces, en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam, básicamente en la cultura judeocristiana, que es como yo he sido educada, we have this concept of original sin. tenemos este concepto del pecado original. So I was quite interested in religion as a kid, Cuando yo era una niña me interesaba mucho la religión, and original sin for me, my thinking was something went very wrong in the beginning. y para mí esa idea del pecado original es que al principio algo fue muy mal. So whether you take the Adam and Eve story, for one, Por ejemplo, tomamos la historia de Adán y Eva. something went wrong, they were blamed, and they were exiled. Entonces algo fue mal, ellos le echaron la culpa y fueron expulsados. And I thought about these things. Y yo pensaba sobre esto. And then later, you fast forward to Jesus, Jesus' death. Y más adelante empieza a pensar sobre Jesucristo, sobre la muerte de Jesús. And I think he had an incredible, I don't know, but incredible, just incarnate love is really kind of what he represents, I think. Y no lo sé, pero yo siento que él, en cierta forma, había encarnado el amor. And so to ask for forgiveness for us, right? He dies on the cross to kind of ask for forgiveness for us. Like, what a statement. Y entonces él estaba, de cierta forma, estaba pidiendo el perdón para todos nosotros. Incredible compassion, saying like they don't know what they're doing, saying to God, they don't know what they're doing, forgive them. Entonces en ese momento que estaba muriendo le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. But this whole idea that I kind of went through of something went wrong and then it's your fault. Pero está esta idea, ¿no? De que algo fue mal y yo tengo la culpa, es decir, sí. So it's kind of heavy. O sea, algo muy Right. pesado, ¿verdad? Our beginnings, our origins, if you were raised in a family like that, of those kind of cultures. Entonces, si tú has sido educado en ese tipo de cultura, es algo muy pesado, ¿no? Sentir eso. And some of my Buddhist friends that teach, some senior to me, we've discussed this. Where does this crippled self-esteem come from? Y algunos compañeros que enseñan también budismo, nos hemos planteado esto, ¿no? ¿De dónde viene esta autoestima que está como paralítica, ¿no? O inválida? So I'm not saying there's negative things about Judeo-Christian religions at all. No estoy diciendo que sea algo negativo esas religiones judio-cristianas. It's just that some of us come from a culture where it feels more like we need to purify. We're not clean. We're not good from the beginning. Pero venimos de una cultura en la que sentimos que no estamos limpios, que tenemos que purificar algo, que desde el origen ya no estamos limpios. Even though we're created in God's image and things like that.
Sorry, we are? Even though we're created, you know, the original story, we're created in God's sí, image. aunque, And, aunque you know, it's a positive thing, let's say. algo positivo es cuando, como se cuenta en el Génesis, de que hemos sido creados por Dios y aún así, desde el principio ya llevamos algo malo. But it just feels like we've been clawing our way out of the pit, you know, that we were fundamentally wrong. Entonces, como si siempre hubiéramos intentado estar saliendo del agujero, ¿no? Como que hemos hecho algo fundamentalmente mal y tenemos que estar como intentando salir de ahí. Now again, you may have a different view of that. That's totally fine. We can discuss. But in Buddhism, you're fundamentally good. Y quizá vosotros lo veáis de otra manera, podemos discutirlo, pero en el budismo se dice que nosotros somos fundamentalmente buenos. Okay. So years later, when the Tibetans kind of hold this space where they're okay. Entonces, los tibetanos pues se sienten bien. They make mistakes, but fundamentally it doesn't drive them back into the pit. Entonces ellos también cometen errores, pero eso no los lleva de vuelta al agujero. So some years ago in California, a family close to me, a Buddhist family, Hace unos años en California, una familia cercana a mí, budista, for 6 months they hosted a very high reincarnate Lama who was 11 years old. ellos albergaron, o sea, como acogieron a un lama reencarnado muy importante que tenía 11 años. And this Lama came to stay with them with his attendant who was in his 40s. Y estuvieron como 6 meses allí con esa familia y este lama venía acompañado de su asistente que tenía unos 40 años. And they lived for 6 months with the family, and the Lama went to school with the children. Entonces vivieron esos 6 meses con la familia y el lama iba a la escuela con los niños de esta familia. So the attendant, living in the family, said he wanted to have a chore in the family to help them. Y entonces ese asistente que estaba allí con la familia decía que él quería colaborar en las tareas domésticas. And the mother said, well, why don't you wash the dishes after dinner in the evening? Entonces dice, bueno, puedes lavar los platos después de comer, después de cenar por la noche. And he said, okay, great. Entonces digo, vale, estupendo. So with his standard Tibetan exuberance, every night he was washing the dishes. Entonces con esa exuberancia típica de los tibetanos, por la noche lavaba los platos. And chipping and cracking the dishes. Y entonces estaba como cascando los platos, ¿no? Con tanta energía. Which led the mother of the family to tell the father of the family, you need to talk to him. Entonces eso llevó a que la madre de la familia le dijera al padre, tienes que hablar con él. Why she couldn't just directly say? ¿Por qué no se lo podía decir ella directamente? Because if it's us, and you're living with a family for 6 months, Porque si somos nosotros los que estamos viviendo con esa familia durante 6 meses, and then they come to us and say, well, you know, you're chipping the dishes. y llegan y te dicen a ti, oye, que estás rompiendo, estás cascando los platos. For some of us, it would send us into a total, as we say, tailspin. Entonces, Totally topple us. Boom. entonces eso, si nos dijeran a nosotros, entraríamos como, no sé, como que caeríamos en barrena, ¿no? Entraríamos en barrena. I go back to my room at night. Me voy a meditación por la noche, They don't want me here. no me quieren aquí, They must have been talking about this for a while. han estado hablando de mí seguro sobre este tema mucho tiempo, I'm worthless. no valgo nada, We should never have come. no tendríamos que haber I'm a venido, horrible person. soy una persona horrible. Right? It's like, so it took, the father is a therapist. Entonces el padre psicólogo, He told me the story. él fue el que me contó la historia, It took him a month to have the conversation. tardó un mes en ser capaz de tener Right? esa conversación. This is us. This Así is our somos. stuff, right? And then finally, Finalmente, so the monk is there and he says, hey, Tenzin-la, having the conversation, we love that you're here. Right. entonces llegó el padre y dijo, Tenzin, ¿no? Se llama este monje. Nos encanta que estés aquí, Right. It's so great that you're here. es estupendo que estés aquí, And you know, it's so great that you're helping us. y es maravilloso que nos estés ayudando. We love that you're doing the dishes. Nos encanta que friegues los platos. Like he makes this whole big thing, and the monk's looking at him like, yeah? Y entonces él estaba dándole mucho bombo al tema y el monje lo miraba diciendo, vale, sí. Could you be a little bit more careful? Because some of them are getting chipped.
Entonces dice, puedes poner un poquito más de cuidado porque algunos de los platos se están cascando. He's kind of like lobs that on the top, like, okay. Entonces estaba así, ¿no? Como... Because we would be leveled already, like boom. Porque nosotros nos sentiríamos como por debajo, ¿verdad? Cuando nos dicen eso. And Tenzin looks at him Entonces Tenzin lo mira and says, okay. y le dice, vale. And that's the end of it for Tenzin. Y ese es el final para Tenzin. He never thinks about it again. No vuelve a darle vueltas a eso. He's the same as he was that morning, same person, Es la misma persona que por la mañana. and same person now. Y ahora es la misma persona. There's no other stories going on there. No hay ninguna otra historia en su And cabeza. then he does the dishes every night, Entonces sigue fregando los platos por la noche, much more careful Con how más he's doing the cuidado. dishes, no problem. sin problema. Wouldn't it be nice if we could deal with our problems like that? ¿No sería estupendo que pudiéramos Okay. tratar nuestros problemas así? But it also taught me so much about the stories that my mind makes. Pero eso también me enseñó sobre las historias que me monto en la mente. We create this epic saga, right? Creamos esta gran saga épica. So please check our stories, what's going on, Entonces, por favor, comprobad vuestras historias, qué está pasando ahí, how to better orient ourselves, cómo orientarnos mejor. okay? So I'm going to talk about stories a little bit in a little bit, Voy a contar algunas historias. okay? ¿no? But I just wanted for us to digest a little bit of our lunch, Quería okay? que digiriéramos un poco. Okay, No voy a estar so contando historias todo el let's rato. do some more meditation. Entonces vamos a hacer algo de meditación. What I want to introduce you to is a little bit more directed concentration, Shine meditation. Entonces os quiero introducir en una meditación de más concentración de Shine. Okay? We did some on the breath. Hemos hecho algo en la respiración. Okay? With Shine, you can do short segments Con Shine podemos hacer segmentos breves to begin. para empezar. And if you have a day off, you can do several little segments through the day. Entonces, si tienes un día libre, puedes hacer muchos segmentos cortos a lo largo del día. Or you make a little morning retreat. O puedes hacer un retiro durante la mañana. You have a couple of hours. En un par de horas. So you start with your sitting, the posture, motivation, like that. Y puedes empezar sentándote, la postura, la motivación. And you could break up a half an hour and do 5-minute segments. Entonces puedes descomponer una media hora en segmentos de 5 minutos. After half an hour, stand up, Después de esa media hora te have something to levantas, drink, bebes algo, 5-minute break, maybe get some air, 5 minutos de descanso, tomas un poco de aire and then come inside and sit down again, y entras y te sientas de nuevo. another half hour. Otra media hora. You just try what's reasonable. Entonces podéis Okay. probar, ves que es razonable para vosotros. So when you're trying to build concentration, Entonces cuando intentamos construir la concentración, we're telling our mind a little bit, this is what I'm doing now, this is my motivation. le estamos diciendo a nuestra mente, esto es lo que vamos a hacer ahora, esta es mi motivación. And even in my mind, I'm thinking for the next 5 minutes, if I'm doing a 5-minute segment, Y entonces en mi mente, si vamos a hacer un segmento de 5 minutos, le digo a mi mente, durante los próximos 5 minutos, or if you've got like 20 minutes, o si vas a hacer 20 minutos, this is what I'm doing for 20 minutes. eso es lo que voy a hacer durante 20 minutos. Even if I'm breaking it up into 5-minute increments. Aunque lo hagamos en incrementos de 5 minutos. And I'm going to keep my mind focused on this object. Y voy a mantener mi mente enfocada en este objeto, Whatever object you focus on, sea cual sea en el que os vayáis a enfocar, without wavering. sin distraernos, sin I'm kind of- distraer. Bringing in all the distractions. This is where I'm headed. This is where I'm Entonces going. nosotros evitamos todas las distracciones y nos centramos en ese objeto. With Shine, I would begin by using a visual object. Y con Shine voy a empezar utilizando un objeto visual. It'll be easier for your mind than using a concept of the philosophy. Será más fácil para vuestra mente que si usamos un concepto de la filosofía. So when I meant topic of the philosophy, I explained a little bit this morning Entonces cuando esta mañana hablé un poco sobre los conceptos de la filosofía, of how you would use analytically meditating to come to a deeper experience, como hablábamos esta mañana que utilizamos la meditación analítica sobre esos conceptos para conseguir una comprensión más profunda. and when you have the deeper experience, then I'm going to place all my concentration on that to deepen it. Y entonces cuando tenemos esa experiencia profunda, ahí concentramos nuestra mente para profundizar en Okay. ella. But now we're just going to use a visual object. Pero ahora vamos a utilizar un objeto visual. And you can choose any object, Podéis escoger cualquier objeto
A lot of times we use images of the Buddha, Muchas veces utilizamos imágenes de Buda and the reason is it leaves a positive imprint on the mind, y la razón es porque deja una impresión positiva en la mente, an uplifting imprint on the mind. una impresión que eleva nuestra mente. If the Buddhist images in this room are too detailed, you can start with the eyes. Y si las imágenes de Buda que hay en esta habitación son muy complejas, podría empezar simplemente por los ojos. But knowing that the whole statue is there, the whole body is there. Pero sabiendo que está ahí toda la estatua, toda la imagen. So what you're actually doing is you're bringing up the object in your mind. Entonces lo que hacemos es que traemos ese objeto a nuestra mente So with Shine, you have your eyes closed. y con Shine tenemos los ojos cerrados. And I'm bringing up and visualizing this object in my mind. Y entonces yo lo que hago es que traigo ese objeto y lo visualizo en mi mente. Now I know for some people visualization is difficult. Y sé que para algunas personas la visualización es So difícil. you just keep trying. Entonces simplemente intentarlo una y otra vez. And you can start with an image that's very simple. Podéis comenzar con una imagen que sea muy sencilla. I started with an apple, Yo comencé con una manzana, okay, because that was very familiar to me. porque era algo que me era muy familiar. And I could manage to hold an apple in my mind. Y era capaz de mantener esa imagen en mi mente de la manzana. But it doesn't matter what your image is, No importa cuál sea vuestra imagen, okay? Because it's from your mind side how concentrated you are on the image porque depende de vuestra mente lo concentrado que vayas a estar en esa imagen and how clearly you're holding the image, y lo claro que mantengas esa imagen. okay? So sometimes we're using images of the Buddha as well, A veces también usamos imágenes de Budas, because ultimately with higher level practices, we want to get used to doing images, visualizations of different aspects of the enlightened consciousness. porque con las prácticas más elevadas nosotros así nos vamos acostumbrando, porque en esas prácticas es preciso tener esa visualización clara de imágenes, de aspectos de la mente iluminada. So what we're doing is one part of the mind is on the object. I've got it in my mind. Entonces lo que hacemos es que una parte de la mente está en el objeto, lo tengo en mi mente, My concentration is there. mi concentración está ahí, Okay. Another part of the mind is trying to sharpen the intensity, y otra parte de la mente está intentando afilar o afinar la intensidad, meaning I'm trying to bring the details more clearly into focus. intentando traer a esa concentración, a ese enfoque, más detalles de esa imagen. And okay, so in a sense, I'm trying to absorb my mind into the object. En cierta forma intentamos que nuestra mente se absorba en el objeto. Yes, it takes a lot of effort, Y sí, eso requiere mucho esfuerzo, but it does come from a relaxed space of mind. pero proviene de un espacio de la mente que es relajado. But you certainly need to make some effort to keep the mind focused there. Pero sí, tenéis que hacer un esfuerzo para mantener la mente ahí. So if you can look for a minute, Pues si podéis mirar un momento, Shine is here, I'm on the object. sin este aquí yo estoy en el objeto, Like I'm following a thread or a rail tracks. es como si yo estuviera siguiendo un hilo o las vías de un tren. I am there, Yo estoy ahí and here come distractions, y aquí llegan las trying to distracciones, pull, and I stay right there intentando llevárselo. Sin embargo, yo intento mantenerme ahí, on the object, en el objeto. okay? So we'll try. Vamos a intentar. So first take a minute, just take a minute, choose one object right now. Dedicar un minuto a escoger un objeto ahora. We are going to do 3 5-minute segments, Vamos a hacer 3 segmentos de 5 minutos and I'll stop after each 5 minutes and say rest your mind for a moment. y al final de cada uno de esos segmentos diré parar y descansar la mente durante unos momentos. And when I say rest your mind, you just stay where you are, stop the meditation. Y cuando diga eso de descansar la mente, os quedáis donde estáis, pero paráis la meditación. You can open your eyes, Podéis en ese momento abrir los ojos, look around the room for 10 or 20 seconds, mirar alrededor en la habitación durante 20 segundos and then shortly after we'll begin again. y después empezar de nuevo. And the other thing is if you're in the 5-minute segment Y lo otro es que si estás durante ese segmento de 5 minutos and you find you're just really distracted and you're losing the object too much, y te das cuenta de que pierdes totalmente el objeto, then just stop right there. entonces párate ahí, Don't need to move or anything. Open your eyes no tienes que moverte, pero puedes abrir los ojos
Just calmly sitting there, relaxing the mind a little bit. Entonces te quedas en calma, relajando un poco la mente. Close your eyes and bring the object to mind again. Y entonces cierras los ojos y vuelves a traer el objeto a tu mente. And then you begin again. Y comienzas de Okay? nuevo. It's very common to barely, in the beginning, hardly be able to keep the mind focused. Y es muy normal que al principio raramente seas capaz de mantener el objeto de la mente. No vas a ser casi capaz. I'm on my object, I'm off my object. Back, Estoy del objeto, estoy fuera del objeto. Vuelta otra vez. back to the object. De vuelta al objeto. Just try your best. Entonces hacedlo lo que Okay. podáis. So first just choose an object. Entonces coger un objeto. Find your comfortable position. Encontrar la postura cómoda. Let's close our eyes and bring that object to mind. Cerramos los ojos y traemos ese objeto a la mente. And just think, for this 15-minute period, this is what I'm doing. Y piensa, durante este periodo de 15 minutos, esto es lo que voy a hacer. I am going to try my best to keep my mind focused on this object. Voy a intentar mantener mi mente, tanto como pueda, enfocada en este objeto, Without my mind wandering. sin que mi mente divague. We'll just start with 5 minutes. Vamos a comenzar con 5 minutos. Please begin. Por favor, comenzad.
And relax. Relajaos. So close your eyes and get clear on your object. Cerrad los ojos y tened claro el objeto. The object should also remain stationary, it's not moving around. Y el objeto debe permanecer quieto, no debe estar moviéndose. Place your mind on the object Coloca tu mente sobre el objeto and go. y adelante.
And relax. Relajamos. And slowly open your eyes. Abrimos despacio los ojos. If you're very distracted, you can go back to the breath. Si te distraes mucho, puedes volver a la respiración. But it's not like a yoga breath, an ujjayi breath. No es un yoga de la respiración, So we shouldn't be hearing your breathing. por tanto, no se debería oír la respiración cuando respiras. It's really from the mind side, in the inner experience. Entonces es una experiencia interior que está en la mente, no hay que hacer ruido respirando. You can learn also if you're starting to lose the object. También si empiezas a perder el objeto, You get a sense of that space of awareness to tighten up on the object. puedes tener esa sensación de que el espacio de la conciencia se ajusta al objeto. If you're squeezing too tightly, the object sometimes pops out of your concentration. Pero si estrujas demasiado, si tensas mucho en el objeto, la atención en el objeto, quizá también se vaya. Then you need to relax the mind a little bit. Entonces tienes que relajar un poquito. So just from experience, you start to learn about that space of awareness that is your mind. Y con la experiencia vas aprendiendo qué es ese espacio de la conciencia que es tu mente. Let's try one more segment. Vamos a probar con otro segmento. You can close your eyes and focus once again on your object of meditation. Podéis cerrar los ojos y enfocaros de nuevo en el objeto de la meditación. And begin. Y comenzar.
And relax. Relajaos. Sometimes we start with a large image. That's easier for the mind, that's fine. Podemos empezar con imágenes más grandes, eso es más fácil para la mente, está bien. And if it's possible, slowly try to make it smaller over time. Y con el tiempo, si es posible, intentar hacerlas cada vez más pequeñas. Okay? Not in the meditation, but over some months, if you can reduce it a little bit. Pero esa reducción no la hacemos en una sesión de meditación, sino a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses. And the reason is, with higher level practices, we're eventually visualizing sometimes things at places in the body, so we want them very small. Y la razón es porque en práctica más elevada a veces tenemos que hacer visualización de pequeñas cosas dentro del cuerpo, en lugares del cuerpo. Por tanto, tenemos que acostumbrarnos a hacerlo con imágenes muy pequeñas. So again, we're just training the mind. Y de nuevo, simplemente estamos adiestrando la mente. You could also take a golden drop of light. También puedes escoger una gota dorada de luz. If you're having trouble with an object, or take a golden drop of light, place it here, like at the nostrils where the air enters in and leaves. Entonces podéis empezar con esa gota de luz dorada, podéis imaginarla aquí entre los orificios nasales. Or you could place it at the third eye position. O podéis colocarla en la posición del tercer ojo. If you're very distracted, you could bring it down, kind of at the navel. Y si estás muy distraído, puedes hacer que baje hasta el ombligo. Okay. And you're focusing on that drop of light. Y te centras en esa gota de luz. So even though it's at a spot in the body, Aunque sea un lugar del cuerpo. I'm there in my mind with holding it there, for instance. Pero mantengo ahí mi mente. If you're about to lose the object, brighten the intensity of the drop, make it brighter. Y si estás a punto de perder el objeto, lo que hace es que aumenta la intensidad del brillo de ese objeto. Sometimes that can help. Eso a veces te puede ayudar. Okay? But just in general, in a general daily practice, meditation practice, Pero en general, en el contexto de una práctica cotidiana de meditación, again, just be reasonable with yourself. tienes que ser razonable contigo mismo. Again, after a large meal, I wouldn't try to meditate much. Por ejemplo, después de un gran almuerzo no intentaría meditar mucho. Doesn't usually work that well and you fall asleep. No funciona bien porque te duermes. If you're sitting in a chair, it's perfectly fine. Si te sientas en una silla, está bien. Perfectamente. Try not to lean too heavily against the back of the chair or the wall or a pillar. Pero intenta no recostarte sobre el respaldo de la silla o sobre una columna o la pared. Because the body gets kind of sluggish and lazy, Porque el cuerpo se va volviendo pues, como perezoso. and the mind gets that way. Y la mente también. Your back will become strong over time. Tu espalda se vuelve más fuerte con el tiempo. If you find this is the time I normally sit every day, Si tú encuentras que hay momentos en el que te sueles sentar durante el día, but your mind is just completely distracted, pero tu mente se distrae completamente, just shorten the session. acorta la sesión. Maybe I go to some inspiring prayers Quizá puedo leer algunas oraciones inspiradoras to just let the mind do that for a little bit. para que la mente haga eso durante un ratito. Maybe I, take a picture of one of the Buddhas and recite some mantras for that Buddha. O puedo tomar una imagen de un Buda y recitar algunos mantras de ese Buda. So we start learning different things in the practice Entonces empezamos a aprender distintas cosas en la práctica to create your own practice over time para crear tu propia práctica con el tiempo, that is reasonable with your life que sea razonable con tu vida and that has a nice energy y que tenga una energía bonita that you can sustain. que tú puedas sostener. Okay? So we can vary things in the practice. Nosotros podemos ir cambiando, variando las cosas en la práctica. And then when I'm on actually doing like longer retreat, Cuando estoy haciendo retiros más largos, I do notice that every session I do, it's my mind, que noto que cada sesión que yo hago es mi mente and every day my mind is different. y cada día mi mente es diferente.
And some sessions go well and everything, my mind very cooperative, Y algunas sesiones van muy bien y mi mente coopera. and I'm all excited and attached to that. Y entonces me pongo muy contenta y me apego a eso. Then the next session, not very good. Y la siguiente sesión ya no va tan bien. But I keep showing up, Pero sigo ahí sentándome, and that's your mind, Y esa es tu right? mente. Up and down and up and down, Arriba y abajo. till you bring some stability. Hasta que consigues cierta estabilidad. We work with it. Some of the most valuable work I think you can do. Es uno de los trabajos más valiosos que puedes hacer, creo. And then if you are doing a little bit of retreat, Y si estás haciendo algo de retiro, and it's harder in everyday life, but even in everyday life, y es más difícil en la vida cotidiana, pero incluso en la vida cotidiana, or what they say in retreat, lo que se dice es que en retiro, like I was trying to get you to do these exercises just today, right? os he estado enseñando a hacer estos ejercicios hoy, The break times from retreat are very important, es que los descansos en el momento de retiro son muy importantes. almost as important as the actual sessions. Casi tan importantes como las sesiones en sí. Because we have these sessions and I've got my seatbelt buckled and I'm ready to go. Porque es como que tenemos esta sesión, entonces me abrocho el cinturón y venga, ya estoy preparado. But the session ends Pero la sesión acaba and I go out to the restaurant y salgo al restaurante and it's all about me, 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 me. y ya todo gira alrededor. And I forgot everything. Y ya me he olvidado de todo. So again, I'm leading the formal session, but I can take that yogini mind anywhere. Y de nuevo, yo ya he dejado la sesión de meditación formal, pero yo mantengo esa mente de yogi o de yogini durante todo el rato. I'm in the market. Estoy en el mercado, I have to get things in the market for dinner. tengo que comprar cosas para la cena, Ordinary activity, es una actividad normal, No ordinaria, problem. no hay ningún problema. okay? But how would I like to be in the market? Pero ¿cómo me gustaría estar en ese mercado? Could I be a little focused on others in the market ¿Puedo enfocarme un poco en los demás en ese mercado? while I have my cart and get my items? Mientras que voy por ahí con mi carrito cogiendo mis cosas, Do I make some eye contact with the cashier? hago contacto visual con el cajero o la cajera, Have a pleasant word with them? tengo unas palabras agradables con ellos. Anybody in the market that needs help? ¿Hay alguien en That ese I mercado que see? necesita ayuda, que yo pueda ver? I get in the queue to check out, Entonces estoy en la cola para pagar. but I haven't really put my items on the belt yet. Y perdón, he sacado mis cosas y las he puesto en la cinta esta. Can I quickly look around? Puedo mirar a mi alrededor rápidamente. Because there's one person with the one thing of milk that wants to get out quickly. Y hay una persona, por ejemplo, que tiene un tetrabric de leche y tiene prisa por salir. Maybe I can let them go. Quizá puedo dejarlo salir. I love when somebody lets me go, A mí me encanta cuando me dejan pasar delante. right? Many places to bring that meditative mind with you. Hay muchos lugares donde puedes llevar esa mente meditativa contigo. How many of you drove here? ¿Cuántos de vosotros habéis venido conduciendo? Okay. How many of you drive to work? ¿Cuántos vais conduciendo al trabajo? Okay. So you're city people, so some of you are not driving, which is good. Entonces veo que hay personas que no conducen. If you're driving, Si conduces, are you an aggressive driver? ¿eres un conductor agresivo? Okay. No, but I have some uncomfortable laughter over ¿Hay here, alguna risa incómodas por aquí? right? Okay. We're trying to be on the Bodhisattva path. Intentamos estar en el camino del Bodhisattva. Kindness could be slowing down 5 kilometers. La bondad, la amabilidad puede consistir simplemente en reducir la velocidad 5 kilómetros. So why? ¿Por qué? I'm a little better able to see people in the mirrors and what's going on around me. Porque seré más capaz de mirar y ver por los espejos retrovisores qué está haciendo la gente, I see o somebody- qué está pasando a mi alrededor. I see somebody in a hurry. Veo que alguien, por ejemplo, tiene prisa. Why don't I let them go? ¿Por qué no lo dejas pasar delante? You know what it's like when you're in a hurry. Tú sabes cómo te sientes cuando tienes prisa. So why don't you let them go? ¿Por qué no lo dejas pasar delante? Somebody cuts in front of you, Alguien se atraviesa delante de ti right? And we get all indignant. y nos sentimos indignados. I hear people say, and some people come into classes, he was in my lane. En my lane. My lane. The lane of the road. Ah, en my lane. He was in my lane, yeah. Sí, 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 sí. Oigo personas cuando en algunos cursos que doy que me dicen, es que estaba en mi carril. He was in my lane. Estaba en mi carril. You built the road?
¿Tú has construido la carretera? ¿Tú has hecho la carretera? ¿Era tu carril? Your name is etched in the road? ¿Tu nombre está grabado en la carretera? I understand you probably pay taxes to pay for the road. Yo entiendo Okay. que tú pagas impuestos que pagan esa carretera, Incredible territorialship in the car. pero cuando estamos en el coche tenemos un sentido territorial muy grande. I have seen the most gentle, kindest nun I know, He visto a la monja más agradable, más dulce que yo conozco, who is always thinking of others que siempre está pensando en los demás, until she gets behind the wheel of a car. hasta que se pone al volante. It's amazing. The Es first time I drove with her, La primera vez que fui con ella, que conduje con ella, I was like, who are you? ¿quién eres tú? Who's this person? ¿Quién es esta persona? She's yelling at everybody. Gritarle a todo el Okay. mundo. It's very aggravating for you. Entonces es algo que te ataca mucho, ¿no? Que te altera mucho, ¿no? You know, you're angry in your car, Estás enfadado en el coche and you might be angry at some other driver. y quizás te enfades con otro conductor, They don't know. It doesn't even affect them. It just affects you and your mind. pero ese enfado no le afecta a ellos, solo afecta a tu mente. Ellos ni siquiera se dan cuenta a lo mejor. And what about the person that wants to cut in front of you? ¿Y qué pasa con esa persona que intenta ponerse delante, ¿no? que se atraviesa y se cruza tu carril? And you say, oh, well, they didn't have their signal. They didn't signal. Entonces me dice, no he puesto el intermitente. Have you ever done that? ¿Lo has hecho alguna vez eso? ¿Te ha pasado alguna vez? We had a little experience yesterday, Ya right? tuvimos una experiencia de eso. But what if it's a friend of yours Pero ¿qué who pasa si wants es to un get in amigo? front of you? Dice que se ha apurado, ¿qué pasa si es tu amigo? Are you happy to let them in? ¿Estás contento de dejarlo que se meta? What if it's your mother? ¿Qué pasaría si fuera tu madre? You'd let her in a second. La Wouldn't even dejarías think pasar about en it, un segundo. right? So why not drive like everybody's our friend? ¿Por qué no conducir como si todo el mundo fuera nuestro amigo? I love when people let me in. Me encanta cuando la gente me deja pasar. Sometimes I'm in the wrong lane. I made a mistake. I got in the wrong lane. A veces nos equivocamos de carril y entonces tenemos que pasarnos al otro. But what I find is if you make eye contact with the person, Pero lo que he descubierto es que si tú haces contacto visual con esa persona, they generally, if they look at you, they'll let you in. normalmente si te miran, te dejan pasar. I've done little exercises. He hecho pequeños ejercicios. Some people will not look at you. Algunas personas no te van a mirar, They're not going to let you in. entonces no te van a dejar pasar. But once I make eye contact, Pero una vez And que they has tomado see me. contacto visual y me ven, okay, I don't know if they think I have cancer, you know. no sé si piensan que tengo cáncer o You qué, know. But generally, if I make eye contact pero normalmente si hago contacto visual, and kind of, you know, please, por favor, they let me in. They let me in. 9 times out of 10, they let me in. 9 veces de cada 10 me dejan pasar. Okay. Even when I have my hat on, so they can't Incluso see. aunque tenga un gorro o algo, también me dejan pasar. But anyway, again, basic kindness to yourself and others. Básicamente, de nuevo, una bondad, una habilidad básica hacia ti mismo y hacia los demás. How many of you came in on a bus or a train or the subway? ¿Cuántos de vosotros habéis venido en autobús, en tren o en metro? Right? Okay, how are you on the subway? ¿Cómo os sentís en el metro? Right? At rush hour. En una hora punta. It's crowded in Madrid, yeah? En Madrid se Some llena, areas? está petado de gente, ¿verdad? Okay. I ride the subway in New York. Yo tomo el metro en Nueva York. What people say, what people think about New Yorkers, okay? ¿Qué es lo que piensa la gente de Nueva York? They are actually very kind people. Realmente son gente muy amable. They have a very bad reputation on the planet. Tienen en el planeta una reputación malísima. But I'm amazed how kind they are. When I travel all over the world, and I'm amazed with New Yorkers. Pero a mí me sorprende lo amables que son. Yo viajo por todo el mundo y la gente de Nueva York son súper amables. Now they are very assertive people, Son muy Okay. asertivos, sometimes loud. incluso ruidosos, They get right up in front of you. se ponen justo frente a ti. But they're very kind. You need help, you need things. There's many people very kind like that. Pero si necesitas ayuda, pues hay mucha gente que te la va a prestar. Son gente muy bondadosa. So you understand in Madrid, there's an interconnected quality to all of us. Y puedes entender que en Madrid hay una cualidad de interconexión entre todos. In moving around your space harmoniously.
Y te puedes mover, con esa sensación te puedes mover por ahí con una armonía. You can choose to move around non-harmoniously, Tú puedes escoger moverte por ahí de forma no armónica, forgetting that there's an interconnectedness to all of us, olvidando que existe esa interconexión entre todos nosotros. and you're going to be miserable. Y entonces te vas a sentir fatal. So please check. Entonces comprobadlo. And I'm amazed in people in big cities at rush hour, Entonces me sorprende eso, que hay personas en grandes ciudades, en horas puntas, how they generally know how to get along. que normalmente saben cómo tienen que comportarse, cómo ir por ahí. I see it in New York. Yo lo he visto en Nueva York. I see people just realizing they need to make space to make it more comfortable on the crowded subway car. Ellos saben que cómo tienen que estar, cómo tienen que relacionarse, cómo crear espacio, sobre todo en ese vagón de metro en una hora punta. Okay? So again, spaciousness in my heart De nuevo, la espaciosidad en mi corazón creates a more pleasant experience for me, crea una experiencia más agradable para mí more spaciousness around me, y también más espaciosidad a mi alrededor, gentleness. más amabilidad. That is the vibration that goes out. That's the ripple in the lake. Y esa es la vibración que sale de mí, esa es esa ola que aparece en el lago. That will bump up against your ripple and your ripple. Y entonces eso va a conectar, va de vuelta hacia mí con tus olas. If it's hard, then people get threatened. Porque si es con dureza, la gente se va a sentir amenazada. Sometimes a natural tendency of fear is to attack back. Porque una tendencia natural del miedo es atacar. So you're driving, and I don't know if you have this in this culture where people do a rude hand gesture. Yes. Okay, you have, okay. Vas conduciendo, he preguntado si en nuestra cultura la gente hace gestos chungos con las manos. What do you do here? Okay, so same as us, it's the same. So, same in the States. So I was driving with a student. She was driving, I was the passenger. Entonces yo estaba conduciendo con una estudiante, ella conducía y yo era el pasajero. In our town in California, En smaller nuestra town. ciudad, una ciudad pequeña de California. And car cut in front. Y alguien se coló por delante. And then I see her about to, Y vi como ella estaba a punto de sacar el dedo. I looked at her. I was like, Y entonces la miré y dije, I wanted to say, where are you going with that finger? ¿dónde vas con ese dedo? And then she's like, oh, Oh, sorry, me ayudó y lo siento. But then the person that got in front of her turned around to wave. Entonces la persona que se había metido se dio la vuelta para saludar It was a friend of hers. y era una amiga de ella. So there she is, so you don't know, who, but the thing is, why put that out, why put that energy out there? Y no sabes nunca quién es esa persona, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué poner esa energía ahí? It's not helpful. Eso no te va a ayudar, It's not helpful. no es útil. So again, the break times, the in-between times. Entonces, So- esos momentos de descanso, esos momentos entre meditaciones, Very important. son muy importantes. So I just want to read something Quiero leer algo from His Holiness the Karmapa. de su santidad Karmapa. His Holiness the Karmapa, as some of you know, Su santidad Karmapa, como algunos de vosotros sabéis, he escaped Tibet in, I'm not sure, the 80s? Does anybody know? se fue del 80s or Japón del 90s Tíbet for en el sure. año 80, no sé, ¿alguien sabe exactamente cuándo salió del Tíbet? And he escaped to Dharamsala, India, and met with His Holiness. Entonces se escapó, se fue a Dharamsala en la India y se encontró con su santidad el Dalai Lama. He is now living in India, and he's a great teacher for us. He's Y, beautiful. Sorry. He's beautiful. Y entonces ahora mismo vive en India, es un gran maestro para nosotros, es muy hermoso. And so he came out with a book a couple of years ago. ¿Y qué? He wrote a book a couple of years ago, entonces sorry. escribió I know my No, American. it's just my hearing. No, you're great, you're great. It's very difficult what you're doing. No. Escribió un libro hace un par de años, apareció un libro suyo. And I really like this book, and so let me Y me encanta este libro. read this Entonces, section. voy a leer una sección. His book that came out a few years ago Entonces ese libro apareció hace un par de años, hace unos años. is called
se llaman interconnected, interconectados, embracing life in our global society. abrazando la vida en una sociedad global. So as far as working with basic kindness, Entonces, cuando trabajamos con la bondad básica, how to ignite empathy, cómo encender la empatía, cómo provocar empatía. because true empathy and compassion will get us into an empowered state. Porque una verdadera compasión, una verdadera empatía va a hacer que nosotros tengamos esa capacidad de ser más compasivos, But we have to orient things in a realistic manner. pero tenemos que orientar las cosas de una forma realista. And on one level, I'd like you to think about tonight, before you come back tomorrow, is your relationship with freedom. Y una cosa que quiero que penséis esta noche, antes de venir mañana, es cuál es vuestra relación con la libertad. Like, how free are you now in your life? ¿Qué libre, cuán libre eres ahora mismo en tu vida? What kind of things contribute to the freedom and what kind of things get in the way ¿Qué cosas contribuyen a la felicidad y qué cosas la obstaculizan? of not feeling free? Obstaculizan que te sientas feliz, libre. Okay, let me just read this from his book, an excerpt from his book. Entonces déjame que lea este extracto de su libro, no sé si va a ser capaz de traducirlo, igual me lo tendrá que pasar luego. It is possible Es and posible realistic y realista for every person to experience real freedom. para todas las personas experimentar una verdadera libertad. The reason we have not managed to do so La razón por la que no hemos podido hacerlo hasta ahora is we lack an understanding of what real freedom is es porque carecemos de la comprensión de qué es la verdadera libertad and how it can be achieved. y cómo puede ser alcanzada. We need the wisdom to distinguish Necesitamos la sabiduría para distinguir the egocentric pursuit of self-interest la persecución centrada en el ego, basada en el propio interés, from the pursuit of authentic freedom. del perseguir una libertad auténtica. Tenemos que So, distinguir eso. something to ask yourself, is your freedom authentic? Entonces podéis preguntar a vosotros, ¿es tu libertad auténtica? And he goes on. Y él sigue adelante. When I hear what people say about freedom, Cuando oigo lo que la gente dice sobre la libertad, he says, sometimes it sounds to me like longing to live out the fantasy a veces siento que es como que ellos desean vivir sus fantasías, of being independent and absolutely autonomous individuals. es como que intentan hacer realidad su fantasía de ser, un individuo independiente y completamente autónomo. Of being free of consequences and responsibilities. Ser libres de consecuencias y responsabilidades. So that is exempt from the principle of interdependence. That is? That's kind of outside of the principle of interdependence. Entonces eso está totalmente fuera del principio de interdependencia. He says there's no such thing. No existe nada así. We cannot exist outside causality No podemos existir fuera de la causalidad, or outside the connections of interdependence. ni tampoco fuera de las conexiones de la interdependencia. So freedom isn't just a matter of escaping from those connections. Por tanto, la libertad no consiste en escapar de esas conexiones. Freedom developed on the basis of a realistic view La libertad que se construye basada en una visión realista of who we are and how we relate to others de quién somos nosotros y cómo nos relacionamos con los demás can be authentic puede ser auténtica and extended universally to everyone. y extendida de forma universal a todos. If we acknowledge our interdependence Si reconocemos nuestra interdependencia and take into account y tenemos en cuenta the vast networks of interconnections las vastas redes de interconexión in which our lives and actions are embedded, en las que se encuentran en las que residen nuestras our lives, ¿no? lives and actions are En nuestras embedded, vidas, en las que están metidas nuestras vidas y nuestras acciones, we will find that our own freedom veremos que nuestra propia libertad is inseparable es inseparable from the freedom of all other people. de la libertad de todas las demás personas. And when we truly appreciate that fact, Y cuando apreciamos realmente ese hecho, we experience interdependent freedom, experimentamos una libertad interdependiente, a freedom that doesn't take away from others' freedom. una libertad que no le quita la suya a los demás. This is the freedom we can all enjoy together without conflict. Esa es la libertad que todos podemos disfrutar juntos sin conflicto. So just something to reflect on this evening, Esta noche es algo sobre lo que podemos reflexionar and
Anyway, are there any questions, comments, anything about the Shine meditation ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo sobre la meditación de Shiné que hemos hecho? or anything else? ¿O cualquier otra cosa? How was a little bit of concentration? ¿Hubo algo de concentración, un poquito? I know it's not easy, Sé que no es fácil. difficult. You keep trying, Seguir please. Sí. intentándolo. I have a question. I'm not used to meditating with my eyes completely shut, so when I do, I actually think more, and my mind wanders more, and I'm just wondering if it's better to just try to improve my mental stability with my eyes a little bit open, or try to become habituated to keep them closed and not have conceptual thought. Yep. So I mentioned this morning in the main meditation posture, if you're very distracted, I would close your eyes. If you're tired, sometimes we let a little bit of light in, but with Shine it's very specific. So normally the eyes are closed because you're bringing up a mental image. So you just have to keep working to calm the mind a bit. I do know someone who was doing some Shine facing a blank wall, and then they could have the eyes open a little, but there was nothing distracting out there. So you can try like Alright, that. thank you. Thank you. Entonces él ha preguntado que él está acostumbrado a meditar con los ojos un poquito abiertos, entonces cuando ha intentado practicar el Shiné con los ojos totalmente cerrados, como que te distraías más, ¿no? Y él le ha preguntado qué tiene que hacer, si puede seguir así o no, o cómo lo hace. Entonces ella le ha respondido que esta mañana decíamos que cuando hay un poquito de como de sopor, es bueno que entre un poquito de luz, y que si hay mucha distracción es mejor cerrar los ojos. Pero específicamente con Shiné la recomendación es hacerla con los ojos cerrados, porque tú estás intentando visualizar internamente un objeto. He oído que hay algunas personas que lo han hecho con los ojos un poquito abiertos, pero siempre frente a una pared totalmente en blanco, sin ningún objeto que pudiera distraer, porque si no, si tienes los ojos abiertos, cualquier objeto que haya delante te va a distraer. You have a question? Oh, ¿Otra pregunta? okay. So let's stop there. Is this the right time? ¿Es la hora? We stop here? Okay. Let's stop here because I want to go into emptiness, but it's too much to start right now because it's a longer... So we're going to do that tomorrow, and we will do more meditation. And again, you could try and exercise this evening when you go to bed. You want to make your sleep virtuous, if you'd like. Entonces vamos a dejarlo ahora porque lo siguiente que quiero hablar es de la vacuidad y es un tema más extenso, entonces no merece la pena empezarlo ahora. Y lo que sí quiero es un ejercicio que vamos a hacer esta noche cuando vayamos a dormir, porque nosotros queremos que el hecho de dormir también sea virtuoso. So you're finished everything and you're lying in bed. Entonces ya has terminado todo lo que tienes que hacer, estás acostado en la cama o acostada. We normally love getting in bed. Entonces nos encanta acostarnos. And then you're attached to, oh, I want to sleep well, and, you know. Entonces dice, voy a dormir bien, ojalá. So what if I thought I need to sleep for my health? Entonces, ¿qué pasaría si pensáramos, yo tengo que dormir para estar sano? How great that I have this comfortable bed to sleep in. Qué maravilloso que tenga esta buena cama para poder dormir. I hope I sleep well, Espero dormir bien, so that I have good energy tomorrow, de manera que tenga buena energía mañana, and that I can direct my life tomorrow to fully waking up, de manera que pueda dirigir mi vida mañana hacia el completo despertar, to moving along this path, para poder recorrer este camino, to help me reach a place para ayudarme a que alcance un lugar where I'm completely unlimited in benefiting all living beings. donde pueda beneficiar completamente de manera ilimitada a todos los demás seres vivos. Again, for the purpose of benefiting all living beings, I will practice the yoga of sleeping. Y, de nuevo, para poder beneficiar a todos los seres, yo voy a practicar el yoga de dormir. You could visualize your head in the lap of the Buddha, if you like. Y si quieres, puedes visualizar que tú estás colocando tu cabeza sobre el regazo de Buda. If that's something comfortable for you, Si te sientes cómoda con or esa your idea, particular teacher or something like that. o tu maestro particular, o lo que sea. But some sort of motivation. Again, we're just trying to direct our awareness as much as possible Entonces, algún tipo de motivación, porque lo que estamos intentando, una vez más, es dirigir nuestra conciencia en una dirección en particular. in whatever we're doing.
en todas las cosas que hagamos, in a positive way, de una forma positiva. okay, that creates positive imprints in your mind. De manera que creemos impresiones positivas en nuestra mente. Okay? ¿Vale? Then you have your waking up meditation. Y entonces, después, la meditación que hemos dicho al despertar, Okay, we're going to dedicate vamos a dedicar page 234, página 234, 235. So again, we had a motivation in the beginning. Entonces hemos tenido una motivación al principio, It's very helpful to dedicate in the end. entonces es muy útil poder And so if you can just share your books, if Si no hay suficientes libros, if podéis some people don't have. Las personas no los tienen. Y allí lo toman hacia arriba. And it's always nice to dedicate, to take the positive energy and invest it in our moving along this path. Entonces es muy bueno dedicar, porque lo que estamos haciendo es que recogemos toda esa energía positiva y la invertimos para poder recorrer ese camino, para poder avanzar en el camino. Again, for the purpose of benefiting all living beings. De nuevo, con el propósito de beneficiar a todos los seres vivos. Page 235. Página 235. We'll read in Spanish. Lo vamos a leer en español. Do you want to share with someone? ¿Quieres compartirlo con alguien? Que por los méritos de estas acciones virtuosas puede alcanzar rápidamente el estado de Guru Buda y llevar a todos los seres vivos sin excepción a ese estado lunar. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surge y crezca, y la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Así como el valeroso Manjushri Samantabhadra, comprendiendo la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera, para poder seguir su perfección. Page 244. Página 244. These are the long life prayers for His Holiness the Dalai Lama and Lama Zopa Rimpoché. Son las oraciones de larga vida para su santidad Dalai Lama y Lama Zopa Rimpoché. En la tierra, rodeado de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad, todopoderoso Chenresi, extensa. Te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Tú que sostienes el camino moral de su Creador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la imperiosa doctrina de Manjunath y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres cosas. Salvador mío y de los demás tus discípulos, te ruego, ten una verdad. Muchas gracias. How many people are not coming tomorrow? ¿Cuántas Just personas no curious. vienen mañana? So just a few. Okay. Unas pocas. Okay. So you're going to miss the emptiness. Sorry. Os vais a perder la vacuidad. And again, if you were not here last night, feel free to take a photo of this. If you need a card, I have a few cards here where you can take a picture of from my website. There's a lot of teachings there. Some are in Spanish. This is the Laudo pilgrimage to Nepal. I am leading in May. Fantastic. So if you want some more information, please see me. Don't miss this trip. Entonces, los que no estuviste ayer, aquí hay información sobre un peregrinaje que vamos a hacer, que voy a dirigir a Laudo en mayo. Podéis hacerle una foto. ¿They can take the card? O... Yes, yeah, they can take a photo, yeah, if you need. Tarjetas de visita, podéis I hacer, have a few. podéis hacer una foto también al tarjetón. También tiene una página web donde hay enseñanzas, alguna en español, etc. Could you please say your webpage, please, Benefit? Yes, it's Amy. It's very easy. AmyMiller.com. That's all. AMYMiller.com. You can find all the information for the pilgrimage there, and a lot of different teachings and things there if it's helpful. And some of them are in Spanish, so you can look at the different tabs. So we meet tomorrow at 10:30. Mañana Is nos that right? vemos a las 10:30. 10:30. I hope you relax, have a good night, and when you go out, watch your mind.
Notice how the mind is going. When a little bit, you go out in a restaurant, somebody's up, annoying you, somebody here you like, and just look at those experiences. What's going on with those experiences? We'll talk about more of that tomorrow. Entonces cuando salgáis de aquí, observad vuestra mente, ves qué experiencias hay en ella, para ver a alguien que te gusta o no. Hoy cuando salíamos del restaurante, cuando salís del restaurante alguien me ha dicho algo así, creo, entender, etcétera. Entonces observad la mente y que tengáis una buena noche y nos vemos mañana. Is this helpful? Helpful so far? ¿Os está resultando útil hasta ahora? Is there something you want to hear that you're not hearing? ¿Hay algo que queráis escuchar, que no estéis oyendo, que no estéis escuchando? Something you must know about? ¿Algo de lo que queráis saber, que tengáis que estar informados? ¿Algo que echéis de menos? Or you can tell me tomorrow too. Mañana también. Because I like to tailor things to make it more useful for you. Mañana podéis decírmelo porque a mí me gusta adaptar las cosas para que os sean útiles. Thank you. We have a photo tomorrow? Or ¿Sí? we do tomorrow maybe? Mañana. No hay gente que se llama así. Ah, claro. You can do it today. Today and tomorrow? Oh, both days? It's up to you, whatever you like. ¿Quieres que hagamos una foto del grupo? Oh, you want to do?